Amigos, aquí George de Trading Crypto. Voy a hacer un breve vídeo aprovechando para actualizar la situación del Bitcoin y explicar una dinámica de comportamiento que se repite mucho en los mercados y que viene a formar parte de nuestra operativa o del montaje de un setup de entrada, ¿no? Muchas veces uno tiende a complicarse añadiendo indicadores, añadiendo determinadas cosas que luego sinceramente a nuestro juicio no aportan nada de valor, y se olvida todo el tema de sacudidas y búsquedas de liquidez en estructuras clásicas y en dinámicas de comportamiento, ¿no? Bueno, no ha habido muchos cambios desde el vídeo de actualización de la situación, donde hablábamos un poco de Bitcoin y hablábamos de Monero, de Litecoin, de Ripple. Estamos en la misma zona, ¿no? La zona caliente que ya hemos explicado, este VPOC, este nodo de volumen que corresponde a esta estructura distributiva de aquí. Hemos desarrollado, pues desde esta estructura acumulativa a la base del canal, hemos desarrollado una estructura de higher highs y higher lows. Ya decíamos que no nos podíamos mojar, ya que en esta zona necesitamos ver la construcción de una causa, ¿no? Discutíamos incluso entre los miembros del equipo si esto era el higher high, higher low, si este podía ser. Bueno, en total, a nuestro juicio se mantiene todavía la dinámica de higher high, higher lows. Eso es una dinámica de precio que es el efecto de esta causa, ¿no? Incluso en proporcionalidad en tiempo se ha tardado tanto tiempo en generar esta causa y el efecto pues ahora ya va en la proporción 1 a 1. Muy bien, visto esto aquí, vamos a pasar a un time frame inferior. Este es un gráfico de 8H donde podéis encontrar, muy simplificado, encontráis un perfil del volumen que está viendo todo lo que estáis viendo en la pantalla, volumen clásico, el OVV, que no es más que un indicador de volumen, lo que hace es sumar y restar el volumen en función del color de la vela. Tengo oculto lo que son los perfiles de volumen de cada día. Para este time frame no me hace falta mucho tampoco. Y luego pues el VWAP del mes, debido a que este time frame es muy elevado, vemos como el VWAP del mes es una zona importante, es un nivel importante, ya que traslada el precio más negociado ponderado por el volumen. No es una media simple 200, sino es una media que tiene un sentido, porque se calcula con el precio pero con ponderación del volumen, ¿no? Vale, dicho esto, saltamos al gráfico de 30 minutos y vemos algo muy interesante, ¿no? Decíamos que el mercado había conseguido hacer un spike y un test y había entrado una dinámica canalizada menor, que forma parte de la mayor que habéis visto anteriormente, ¿no? En el fin de semana se producía una rotura importante de dicha dinámica, ¿no? Y nos encontramos, mostramos precaución, ya que nos encontramos en el VWAP del mes, nos encontramos en un perfil de volumen bastante prominente, tres claras zonas de valor, la superior, la del medio y aquí. Y bueno, este tema de que estuviese el VWAP del mes por aquí era interesante, ver si el mercado sería capaz de generar algún tipo de estructura reacumulativa, algún tipo de reacción, y es lo que hemos estado esperando este día y es lo que hemos estado comentando durante estos días en el Discord. Y de hecho alentábamos a prestar bastante atención porque era un momento importante tanto para el Bitcoin como para las alt mayores, alt menores. Era un momento interesante, ¿no? Y así hemos estado comentando en nuestro Discord pues todas estas cuestiones, ¿no? Con bastante detalle. En el corto plazo, hoy por la tarde, pues comentamos algo que quería comentar, ya que es realmente interesante observar cómo ocurren estas dinámicas, ¿no? A ver, luego mezclaré con order flow, pero a nivel estructural, sabiendo que estamos visitando una zona de valor antigua con un alto volumen de negociación que corresponde a toda esta zona, no olvidemos que aquí el mercado estuvo bastantes días, prácticamente desde el 7 de febrero generando todo esto de aquí. Se generaron aquí en toda esta zona pues una primera zona de valor, una segunda zona de valor. La primera zona de valor fue rechazada, incluso añadiendo la rotura de la dinámica canalizada alcista, y hemos buscado aceptación o rechazo en la segunda zona de valor, lo lógico de esperar, y encima con el VWAP del mes ejerciendo en cierta medida como soporte, ¿no? ¿Qué encontramos en este tipo de sacudida? Como podéis ver, podemos establecer un nivel horizontal que incluso coincide con un nodo de bajo volumen, ¿no? Se establece puntos pues donde el precio ha llegado, primera llegada, segunda llegada, tercera llegada, cuarta llegada. Es una zona reactiva, es lógico, porque como podéis ver aquí hay un nodo de volumen bastante importante. Hemos tenido una sacudida y aquí marcaba yo ayer y a lo largo del día de hoy que había una posibilidad de que esto fuese un spring,
Y así ha sido, y además la cinta me lo ha demostrado, ¿no? Y aquí es donde nosotros realmente podríamos plantear nuestros setups de entrada, viendo una estructura ya desarrollada, con un volumen climático, donde progresivamente va cayendo el volumen, donde aunque aquí tímidamente no entra, pero en la segunda parte sí que entra. Es interesante como el mercado lava lo que es toda esta zona, que coincidente, vuelvo a repetir, con un nodo de bajo volumen, consigue reentrar de nuevo, choca contra el BIPOC del todo este composite de volumen, hace un test a la zona de llegada y a partir de ahí se produce ese evento tan bonito y tan característico que de hecho muchos de vosotros reconoceréis porque es lo que utilizamos para muchos setups de entrada exitosos que hemos tenido en alts. Vemos que después de esta caída hay un test a la zona de parada, vemos que el volumen de esta patita que testea la zona de llegada disminuye y a partir de ahí hay un cambio de carácter, change of character. Hay una vela de amplio rango que muestra desplazamiento, muestra intencionalidad, con gran volumen. No olvidéis que aquí pues serán volúmenes bastante importantes que corresponden a las velas de bajada. Vemos que ya no hay esa intención bajista y de repente entra la caballería, entra la demanda a defender y a decir, bueno, ya no hay intención de bajar, no hay fuerza, ahora el mercado va a revertir. Y lo veo con este volumen que es sustancialmente grande con respecto a las velas de demanda o de velas alcistas que había antes, y encima con una vela de cambio de carácter que logra cerrar por encima del VWAP del mes y atravesando todo el VWAP del composite. Estas son las típicas cosas que buscamos. No estamos adivinando hacia el mercado, sino estamos buscando estas pequeñas pistas que nos digan, oiga, de momento no va a haber más caídas, el volumen ha estado decreciendo, hemos tenido una primera entrada, hemos testeado el VPOC de todo esto, de todo lo que estamos viendo, una retracción a testear, no hay volumen y luego sí que le vuelve a entrar. Estos pequeños detalles son los que nos aportan fiabilidad en las entradas. Nos podemos equivocar o no. Posteriormente, claro, diréis, bueno, y si ahora el mercado se da la vuelta, sí, pero por lo menos el punto principal, bueno, el primer punto a testear viendo esta dinámica es este punto, ¿no? El máximo de la R o incluso este, ¿no? Viendo esto, uno puede entrar viendo esta vela de amplio rango, buen volumen, atravesando el VPO de la estructura, atravesando el VWAP del mes, uno puede ponerse el primer target aquí. Y estas estructuras se trasladan a todos los time frames, en estructuras mayores, ya que el mercado es fractal. Este tipo de patrón o este tipo de dinámica de comportamiento donde se mezclan varias cosas, volume profile, metodología Wyckoff, metodología USA, es nuestro patrón favorito de entrada. Cambio de carácter dentro de un rango, ¿no? Y así ha sido. Vale, explicando desde el punto de vista del order flow, también muy interesante, ¿no? Ya vuelvo a invitaros a entrar a nuestro Discord para revisar estas cosas y cómo lo integramos. Comentábamos que aquí había, claramente, esto era una zona de soporte que se convertía en resistencia, ¿no? Y claro, uno iba viendo aquí la cinta, lo vendida que estaba, ¿no? Y iba observando la demanda que entraba y era bastante floja en comparación a la venta que entraba. Llega un punto que el mercado revierte, vuelve a lavar este mínimo relativo que tiene. No os olvidéis que esta es la línea principal que nosotros llamamos Support Become Resistance. Y bueno, uno piensa que a lo mejor después de haber lavado este mínimo de aquí, el mercado tiene suficiente fuerza, pero no la tiene, choca contra el VPOC que ya os he mostrado y lo que genera es una vela envolvente con alta oferta, con la cinta muy vendida. Comparad estos menos 50 con respecto a lo que viene por aquí. Me dice, no, es que había 26. Sí, pero luego hay que darse cuenta de que en este punto caliente, en este VPOC, en esta zona de Support Become Resistance, el mercado ha rechazado entrar. Ha habido una envolvente tanto en precio, en desplazamiento, como en delta. Bueno, sabemos que este punto es el punto caliente, es el VPOC, pero sin embargo, estamos pendientes de que esto puede ser una parada, el secondary test, el spring, muy pendiente de que todo esto de aquí, disculpad, perdón, un segundito que se me ha movido la cámara. Disculpad que se me había movido la cámara, que no la tenía bien enganchada. Vale, estamos en esto, VPOC de la estructura. Posible estructura de parada, con llegada, secondary. Bueno, primero, vamos a pasarlo bien. Llegada, AR, secondary test,
un test a la R bastante débil, un spring, un primer intento rechazado por SVPOC, y aquí de repente esto es lo que buscamos, intención. Fijaros en el delta que entra, 87, compararlo con el anterior, 26, 5, 14, 12. De repente ha entrado la caballería, de repente la demanda ha entrado y dicho, vamos a intentar meternos dentro del rango y por lo menos vamos a intentar buscar la parte de llegada de la R. Y así ha sido, es el primer setup. A partir de ahora no sabemos aquí si va a ser una sacudida, pero de momento sabemos que después de esta caída continuada el fin de semana, ha habido una estructura de parada, ha habido una rotación delta que ha roto un nivel prominente de negociación, que era el VPOC como he mostrado en el gráfico clásico, y ha intentado intención. Estos son los pequeños detalles que son operativos. De hecho, un cierre, viendo esta estructura, teniendo un cierre en la parte de alta, se podría haber propuesto una entrada a la rotura de este máximo, buscando el máximo total de la estructura, que esto es el AR, ¿no? Y así repetimos, y todas estas estructuras, todas estas dinámicas, toda esta intencionalidad se trasladan a todos los time frames que operemos. Evidentemente, si uno opera time frames más elevados, pues tendrá objetivos más ambiciosos, pero también tendrá una gestión de riesgo con stops mayores. Eso no hace falta recordarlo, ¿no? Vale, visto esto también ocurre en otros mercados. Sé que ahora estoy grabando un vídeo de Bitcoin, pero también voy a quedaros con esto, ¿no? Visita de una zona de valor a otra. Perdón, voy a ponerlo en negro, un segundito. Visita de una zona de valor a otra, rotura de una dinámica, una estructura, un spring, una muestra de fortaleza reentrada, test al VPOC, una retracción seca de oferta y un cambio de carácter en una zona clave. Además sacudiendo, ¿no? Porque esto es una sacudida, porque pensáis que todos los largos que se han posicionado aquí los han sacado. Esto es una zona de stops. Evidentemente todos estos compradores que pensaban que esto se iba a to the moon, pues han sido sacados en un movimiento, como decíamos, que es normal. El mercado sube, consolida, bueno, pues ya están sacados. Ahora pues vamos a ver si el mercado es capaz de desarrollar esta estructura y finalmente no genera una sacudida aquí. Pero viendo esta vela de cambio de carácter con buen volumen, uno ya puede estar protegido de pues voy a plantear un largo a la rotura de esta vela con un stop protegido por debajo del VPOC de la estructura. He visto que la demanda ha entrado rompiendo el VPOC de la estructura, porque a priori, si no vemos esto, podemos pensar que el control de este VPOC es vendedor y que nos llevamos más para abajo, ¿no? Estas son las cosas importantes, súper operativas, súper prácticas en todos los time frame, en todos los activos. Vamos a pasar, por ejemplo, al SP500, ¿no? El SP500 también buscamos ese tipo, es otro tipo de setup, pero es la misma idea, ¿no? El mercado llega en un buy exhaustion. Se ve que aquí claramente cae el volumen, o sea que este movimiento es muy a cuentagotas. Llega, gran caída. Estamos sobre el VWAP del mes, la importancia del VWAP del mes, la importancia de este profile de volumen, ¿no? El mercado va a buscar, este es el nodo de volumen de la parte superior, va a buscar la siguiente área de valor, que es esta, y en esta área de valor coincide con el VWAP y genera una estructura súper clásica, que de hecho trabajamos para atacar máximos: Selling Climax, AR, ST, una lavada de la R, un spring profundo y luego pues un jack, un wake, estructura de libro, para que luego digan que la metodología Wyckoff no funciona. Es que es de libro, y de hecho podéis ir a nuestro disco a comprobar que viendo esto estamos buscando por lo menos un ataque a máximos. Y así ha sido. Y además al mercado le gusta siempre testear, ¿no? Cuando genera una estructura, genera una causa, nos encanta este movimiento, ¿no? Que haga un spike y un test. Y este test ha sido justamente al VWAP del mes, de nuevo, y una zona de volumen que corresponde a esta estructura de distribución que provocó la caída, ¿no? Estos son los típicos movimientos que nos gusta: acumulación, causa, spike, test y a continuar, ¿no? Y así repita en todos los time frames, como podéis ver aquí igual, lava, spring. Y ahora estamos aquí en una zona bastante interesante que voy a intentar para que veáis cómo determinados comportamientos o dinámicas son fractales en el tiempo, ¿no? Acordaros de todo esto, de esta causa, este spike, este test al VWAP a una zona de volumen importante y a continuar, ¿no? Fijaros como después de haber hecho este movimiento,
el mercado no ha conseguido hacer mínimos relativos. Aquí tendríamos que decir un primer mínimo, un segundo mínimo, ha ido haciendo máximos. Vamos a mirar, qué curioso, si saltamos a ver al SP en time frames muy elevados. Vamos a mirar este comportamiento. Si os fijáis, tenemos bastante parecido, ¿no? Esta dinámica, ¿no? Se genera un rango de equilibrio, el mercado sube sin apenas volumen, como podéis ver, un hachazo, se genera una estructura. A principio uno podría decir, bueno, esto puede ser de continuación, pero el evento dominante en esta estructura, vamos a ponerlo un pelín más grande, lo siento, a ponerlo, ampliarlo así para que lo podáis ver. Siento, es que ya está tan dilatado en el tiempo el SP que es complicado enseñarlo en esta pantalla. Vemos que tenemos una sacudida y se produce el mismo efecto, la misma historia. Una estructura, esperamos una muestra de fortaleza, spike, test y entra una dinámica canalizada, ¿no? Y a partir de ahí no consigue hacer ningún mínimo inferior, un lower low. Y a continuar, y a continuar. Sí que consigue hacer máximos crecientes, pero no consigue, ¿no? Esto es el evento dominante. Spike, test, higher high, higher low, y a continuar, ¿no? Pasamos, esto es un gráfico de 8H, esto es un gráfico de años. Vamos a pasar a ver lo que ha pasado aquí, en esta parte de aquí arriba. Para eso vamos a movernos al gráfico anterior de 30 minutos. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Mercado llega, sacude, spike, test, dinámica. Pierde tal, pero no ha conseguido en ningún momento hacerte un mínimo decreciente, sino continúa al alza, continúa al alza. Aquí igual, mercado cae, acumula, spike, test, máximo creciente, máximo creciente, máximo creciente. Sin embargo, los mínimos siguen siendo alcistas, ¿no? Mínimos crecientes. Pues vamos a darle continuidad al mercado. A mí resulta increíble que el SP siga haciendo esto día tras día, día tras día, pero como podéis ver, este concepto de creación de la causa, spike, test, a continuar con máximos crecientes y mínimos crecientes, no se puede ir en contra del mercado. Y es el patrón que más nos ajusta para operar, añadiendo estos pequeños detalles que hemos añadido en el Bitcoin, que son realmente interesantes y que son para nosotros de bastante corto plazo, que te dan cierta fiabilidad, ¿no? Ahora veremos si el mercado sacude aquí arriba o va a buscar la siguiente área de valor que tenía aquí arriba. Y claro, nos gustaría, viendo el big picture, vamos a pasar otra vez al Bitcoin. Vamos a ponerlo aquí. Vale. ¿Qué estamos viendo aquí, no? Bueno, pues nos mantenemos en esa dinámica de mínimos crecientes y máximos crecientes. Hemos sacudido esta zona, hemos conseguido superar este VPOC donde está el VWAP del mes. Nos encantaría que el mercado hiciese clean y a buscar la siguiente. Hemos conseguido sacudir, hemos sacudido esta zona, hemos reacumulado, hemos mostrado fortaleza para cruzar el VPOC de la estructura que habéis visto en timeframes menores. Vamos a ir a atacar esto y que necesitamos ver así para seguir. Si vemos esto, vamos a ir a buscar el siguiente nodo de volumen, que está en las 11.750. Sin más. Espero que os haya servido, que os haya gustado este pequeño tip de las estructuras, cómo buscamos esas causas, efectos, spike, test, muy operativos, cómo buscamos esos cambios de carácter después de una sacudida, cómo atraviesan ese VPOC. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, retituead y seguiremos publicando muchos más vídeos. Hasta luego.